Cristo el Intercesor, por Wilhelmus Greigel, 1635 al 1611. Como el gran sumo sacerdote sentado en la gloria, Jesús continúa intercediendo por su pueblo. Cristo el Intercesor. La oración intercesora es el segundo elemento del oficio sacerdotal de Cristo, de quien leemos que también intercede por nosotros, Romanos capítulo 8, versículos 34. Está viviendo siempre para interceder por ellos, Hebreos 7, versículos 25, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, Hebreos capítulo 9, versículos 24. Abogado tenemos para con él, Padre, primera de Juan capítulo 2, versículo 1. En cuanto a su intercesión, tenemos que considerar su necesidad, naturaleza y eficacia. Primero, consideraremos la necesidad de su intercesión. La intercesión es una tarea que corresponde al oficio de Cristo como sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Como sumo sacerdote está en el cielo, como sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios. La tarea que se ocupa como sumo sacerdote es presentarse ante su Padre en nombre de sus escogidos, intercediendo por ellos. Así es que el oficio de Cristo como sumo sacerdote es interceder. Los asuntos por los cuales intercede son: 1. Todo lo que los escogidos necesitan en esta vida a fin de capacitarlos para ir rumbo al cielo. Concretamente, el Espíritu Santo que los ilumina, consuela y santifica. Vemos estos en Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. 2. Intercede para que puedan poseer perfectamente la salvación después de esta vida. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17, versículos 24. Hebreos 7, 25 lo confirma, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para que los hombres fueran salvos, no era suficiente que por su sufrimiento, muerte y santidad ameritaran salvación, sino que era necesario también que por medio de su intercesión aplicara a él la salvación y los hiciera de hecho partícipes de ella. Representativo de esto en el Antiguo Testamento es el sumo sacerdote, quien habiendo terminado la ofrenda del sacrificio, tenía que entrar en el lugar santísimo con la sangre a fin de rociarla sobre el propiciatorio y quemar incienso. El Señor Jesús, siendo el antitipo, de igual manera, tenía que entrar con su propia sangre. Levítico 16 y Hebreos 9, versículo 12. Este requisito previo era tan necesario que sin él no podría ser un sumo sacerdote. Así que si estuviere sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 4. Si no hubiera sido sacerdote, no habría salvación para los escogidos, porque tiene que venir a Dios y ser salvos por medio de un sacerdote. Por esta razón, sacrificio y oración van juntos. Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 34. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es el apaciguamiento, o sea, un sacrificio que aplaca la ira del Padre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Esta necesidad también es evidente por las siguientes razones. Primero, le complace a Dios que sea reconocido continuamente que fue despreciado por los hombres, que su justicia no permite que el hombre se acerque a Él, ni Él al hombre, excepto por medio de un garante o una garantía que está continuamente demostrado su expiación. Por lo tanto, está viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, versículos 25. Segundo, dado que la majestad de Dios ha sido despreciada, no podía tolerar que pudiera acercarse al hombre o aún a la garantía, sino más bien que la garantía debería acercarse a él, y que por así decirlo lo haría trayéndole y entregándole el rescate. Tercero, en cuanto al hombre, al igual que el pago del garante, es también la voluntad de Dios que su gracia al salvar al pecador sea exhibida y siempre reconocida, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. Por lo tanto, aunque el sacrificio de Cristo es perfecto y que su expiación es eternamente eficaz, tiene que ser aplicado por medio de una intercesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16. Cuarto, fue también necesario en referencia al Señor Jesús mismo, que era el garante y no podía ser eximido de su función en tanto que sus escogidos no hubieran sido salvos, a fin de preparar un lugar para los escogidos y llevarlos a la salvación. Tenía que necesariamente haber una intercesión, compararse con Juan 17, versículo 24 y Hebreos 7, 25. Por lo tanto, el Señor Jesús tiene que continuar con su intercesión hasta que todos sus escogidos sean reunidos en el cielo. Quinto, la voluntad del Padre es también que el Señor Jesús sea reconocido como todavía involucrado para beneficio de los escogidos, a fin de que por él acudan al trono, y que al hacerlo encuentren que Cristo es un garante que lleva sus oraciones ante el Padre. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Es necesario que el garante presente continuamente la expiación ante el trono. Pablo puntualizó esto en Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y por qué somos salvos por su vida? Porque está viviendo siempre para interceder por ellos, nosotros. Hebreos 7, versículos 25. El segundo factor que debe ser considerado en relación con la intercesión es el modo como son sus oraciones por sus escogidos.
Primero, así como Cristo ejecutó el primer elemento de su oficio de sumo sacerdote como garante, o sea, el sacrificio de su cuerpo, también administra el segundo elemento de su oficio, o sea, intercesión como garante. No se limita a comparecer ante el trono como un amigo que habla bien en defensa de su pueblo, sino que como garante se presenta para hacerse responsable de lograr cabalmente la salvación de los suyos. Esto se hace evidente en Hebreos 7, versículo 22 al 25. En el versículo 22 el apóstol lo llama expresadamente fiador, garante. Habla también de él en los versículos subsiguientes. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y sigue viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, versículo 24 al 25. Además, dado que cumplió el primer aspecto de su oficio sacerdotal, como Dios y hombre, la eficacia de su sacrificio que se deriva de su oficio sacerdotal como Dios y hombre, la eficacia de su sacrificio siendo derivada de su naturaleza divina, de la persona divina. Cristo tiene que ser considerado tanto Dios como hombre en relación con el segundo elemento de su ministerio sacerdotal, el que la eficacia de su intercesión se deriva también de su persona, esto es, su naturaleza divina, es avalada por el apóstol en Hebreo capítulo 4, versículo 14. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Grande es él, pues siendo el Hijo de Dios, es igual al Padre. Ese es el punto crítico y es lo que brinda consuelo y valentía. Segundo, no pensemos que Cristo cae allí de rodillas y ora con fuertes clamores y lágrimas. Hebreos 5, versículo 7. No, eso fue lo que hizo antes, durante su humillación. No obstante, su intercesión consiste de su aparición con su sangre en el santuario ante el rostro de su Padre, que habla mejor que la de Abel, Hebreo 12, versículo 24. Consiste de la demostración de la eficacia de su sufrimiento y de su muerte. Tercero, consiste de su voluntad eficaz, por la que en base al pacto demanda el cumplimiento de todas las promesas para los escogidos. Una aclaración sobre eficaz o eficacia, que es el poder para producir un efecto deseado, una efectividad. Tanto en esta vida, Juan 17:15 y versículo 17, como en la vida venidera. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17, versículo 24. El Padre le da licencia para hacer tales demandas, al decir, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es lo que el Padre le promete. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Isaías 53, versículo 10. Y esto es lo que demanda el Hijo. Cuarto, su intercesión consiste en abogar y defender a sus escogidos contra todas las acusaciones en su contra. Por eso el apóstol Juan lo llama abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Y lo confirma el apóstol que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dado que puede demostrar que ha pagado completamente por cada pecado y ha cumplido la ley en su lugar, poniéndose bajo la ley y siendo obediente a ella, llega a la conclusión que no hay condenación para sus escogidos, sino que tienen derecho a una felicidad eterna. Quinto, consiste de presentar las oraciones de sus hijos que han ofrecido en su nombre a través del Espíritu de gracia y suplicación, dado que han sido ofrecidas en su nombre. Sus méritos tienen tanta eficacia que sus oraciones son escuchadas. El tercer factor que debe ser considerado con relación a la intercesión es su eficacia. Esto es evidente por tres razones. Primero, está la justicia de la causa. Aquí no entran en juego el favoritismo, ni el pasar por alto, ni meramente hace Cristo un pedido. En cambio, el asunto por el cual ruega a Cristo como abogado es totalmente justo y está avalado por una documentación superlativa. Una aclaración que quiere decir superlativa, superior a todo lo demás, del grado más alto. Cristo aparece en nombre de sus escogidos como el rescate que Él mismo pagó, tan perfecto que no le falta ni un centavo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. Cumplió la ley tan perfectamente en nombre de los escogidos que son ellos justicia de Dios en él. La justicia de la ley se cumple en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 4. Esto le demostró a su Padre, y por lo tanto, esto es lo único que puede ser seguido para verdadera justificación y el otorgamiento del derecho de poseer felicidad eterna. Segundo, la eficacia de su intercesión se hace evidente en su relación entre Dios y los escogidos, como lo es entre un padre y sus hijos. El Señor Jesús ora por aquellos a quienes ha amado el Padre con amor eterno. Los ha aceptado como sus hijos, los ha designado para ser objeto de su gracia y bondad, y los ama tiernamente. Por esto, el Padre anhela que alguien le hable en nombre de ellos. Entonces, ¿cómo podría ser que este abogado fuera rechazado? Tercero, esta eficacia se hace evidente también en la persona misma que es el abogado. Él es el gran sumo sacerdote. Compárese con Hebreos capítulo 4, versículo 14 y capítulo 10, versículo 21. Él es grande en su persona, siendo de la misma naturaleza que su Padre, y grande es la amistad entre él y su Padre, porque el Padre ama al Hijo. Juan 5, versículo 20. Con total aceptación, sometimiento y placer, se ha convertido en abogado. Por juramento, se ha consagrado su oficio sacerdotal y ha obedecido a su Padre en todas las cosas, aún hasta la muerte en la cruz. El Padre mismo dice de él: pídeme y te daré. Salmo capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo puede un intercesor tal ser rechazado? Ahora consideremos todas estas cosas juntas. Como semejante sumo sacerdote, el propio Hijo de Dios, quien siendo una de las partes en el pacto de redención, se ha sometido voluntaria y obedientemente a todo. Representa la causa más justa
lo cual puede confirmar por medio de su pasión y muerte y probar con su obediencia a la ley. Con todo esto, defiende la causa de sus escogidos, haciéndolo ante un Padre benevolente y generoso, en nombre de sus hijos y herederos amados. Por estas razones, su intercesión es eficaz en su máximo grado. Es por esto que es totalmente cierto que prevalecerá, que bendecirá a sus hijos. Sí, Cristo también estaba sobre la tierra, siempre era escuchado. Job capítulo 11, versículo 41 y 42. Mucho más Él, estando ahora en el cielo, recibirá todo lo que pide. Tomado de El servicio aceptable del cristiano. Por Wilhelmus Breukels, teólogo holandés representando la Segunda Reforma holandesa. Nació en Holanda, vivió en el año 1635 al año 1711. Una frase de Thomas Watson. Muchos admiten que Cristo es su abogado para defenderlo, pero no su rey para gobernarlos.